vamos a dar inicio a este webinar. Hola Luis, bienvenido desde México. Qué bueno tenerte por aquí. Saludos también desde Caracas. Perdón, Pedro desde México. Bienvenidos. Bienvenidos de verdad todos. Un placer para mí esta tarde volver a compartir este espacio con ustedes y con el profesor Andrés Gola, nuestro profesor y experto en el área de gestión de proyectos. Hoy este webinar es una sesión introductoria, una sesión informativa de nuestro curso de gestión ágil de proyectos que inicia el próximo 20 de junio. Y para eso nos acompaña, como les decía, nuestro coordinador académico de este programa también, el profesor Andrés Gola, que en breve presentaré. Primero, alguna información general sobre el curso. Empezamos, como les decía, el lunes 26. Hacemos apertura de campus ese día, del campus virtual. El curso tiene una duración de 4 semanas. Una clase en vivo a la semana de 2 horas académicas. La inversión es de $265 o euros. Y los profesores a cargo de esta edición son el profesor Andrés Gola desde España y el profesor Ulises González que nos acompaña desde Panamá. Sin más, les presento a Andrés. Andrés es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Deusto en España. Tiene una maestría en ingeniería biomédica de la Universidad de Miami, con más de 10 años de experiencia de la industria de salud, habiendo trabajado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Israel y España. Actualmente trabaja como consultor para la industria farmacéutica en Europa y está especializado en garantías de calidad, regulación, mejora continua y gestión de proyectos. Está también certificado como PMP por el PMI y es coordinador académico de este programa y de todo el desarrollo de cursos que tenemos en el área de gestión de proyectos. Sin más, dejo de compartir y le doy la palabra a Andrés. Gracias, Andrés, por acompañarnos esta noche de hoy. Muchas gracias a ti, Patricia. Voy a compartir presentación, un momento. Bien. Posicionar para que todo el mundo me vea bien, no estar tapando nada. Perfecto. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Se puede ver perfecto la pantalla, ¿no? Sí, bien. Perfecto. Bien, pues un poco el webinar de hoy, que es un webinar en realidad son puertas abiertas. La idea es un poco presentar el curso, pero también dar un poco de contexto por qué este curso y por qué lo estamos enfocando de la manera que lo enfocamos. Bien, no es solo simplemente describir de qué se trata, sino un porqué de cómo hemos llegado a este diseño de curso online. Bien, como ya dijo Patricia, mi nombre es Andrés Gola, yo soy el director académico del curso de gestión de proyectos ágiles, al igual que de cualquier otro curso que Unikemia tiene sobre el área de gestión de proyectos. Yo empecé como ingeniero de telecomunicaciones, luego me especialicé en ingeniería biomédica, pasé a ser consultor y dentro de la consultoría pues me especialicé aún más en la parte de gestión de proyectos, que yo ayudo a empresas de diferentes países a llevar pues proyectos en el área de nuevos productos, transferencia tecnológica, mejora continua, expansión de líneas de producción, etcétera, etcétera. Y en muchos de ese tipo de proyectos, dado su naturaleza, es también gestión ágil. A veces gestión tradicional, pero a veces es gestión ágil. Ahora vamos a ver un poco a qué me refiero y así, bueno, pueden ver si les interesa, ¿no?, aprender sobre esta área. Primero que nada, tenemos que saber un poco qué es la gestión de proyectos, ¿no? Tenemos que tener, a mí siempre me gusta que las expectativas de los alumnos estén alineadas con lo que nosotros vamos a dar. Y hay que entender primero qué es gestión de proyectos. Y la gestión de proyectos es un conjunto de tareas, es un conjunto de actividades, un conjunto de conocimientos que engloba una parte de soft skills y una parte de hard skills. La parte de hard skills son
Bueno, ¿qué tenemos que saber nosotros de la parte técnica para ser gestores de proyectos? ¿Qué herramientas tenemos que saber utilizar? En el caso de gestión de proyectos ágiles, pues tenemos que saber qué es un producto mínimo viable, qué es un Scrum, qué es Kanban, cómo se gestiona un proyecto en el punto de vista de software, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, como gestores de proyectos tenemos que tener un lado soft skills, tenemos que saber cómo manejar grupos, cómo motivar, cómo empoderar a nuestros equipos de trabajo, de una forma cómo resolver conflictos, de una forma que el proyecto se desenvuelva y evolucione de una forma bastante tranquila. Nuestro trabajo van a ver también que es muy buena comunicación y sobre todo aislar al equipo del ruido externo y dejar que se enfoquen en su trabajo de ejecución. Eso es ser una gestión de proyectos. Es tener esa parte hard skill y esa parte soft skills. Nosotros no solo somos psicólogos o líderes espirituales y tampoco somos expertos de IT o expertos matemáticos que sabemos solo modelos, ¿no? Tenemos que tener una combinación de todo y holísticamente tenemos que ser capaces de mantener un proyecto en curso, ayudando a nuestro equipo a desarrollarlo como está planificado. Eso es la gestión de proyectos. La gestión de proyectos, no hay una regulación que la defina, no existe una regulación como tal que te exija cómo gestionar un proyecto, pero sí hay estándares o, como se dice, benchmarks. Hay una ISO, la 21500, que define un poco cómo se hace la gestión de proyectos, pero la más importante es la guía PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge del Project Management Institute, ¿no? Que es una asociación de gestores de proyectos o de profesionales en la gestión de proyectos, que lo que intentan es estandarizar y un poco recopilar las mejores prácticas en industrias o en diferentes industrias sobre la gestión de proyectos. Ellos lo que hacen es, cada X años, crean una revisión nueva de la guía PMBOK, siendo la penúltima, la sexta edición, que se basaba mucho en una gestión de proyectos tradicional. Vamos a ver ahora la diferencia entre una gestión de proyectos tradicional y ágil, pero la séptima edición, que salió hace un par de años, la rehicieron prácticamente completa y ya no tiene nada que ver con una gestión tradicional. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el uso de la metodología ágil está creciendo tanto que si la forma de enseñar la gestión de proyectos se limitaban o la estructuraban tanto desde el punto de vista tradicional o en cascada, que es un orden, ya vamos a ver, se quedaban atrasados. Porque en los últimos años, con el auge de las tecnologías y demás, pues el uso de la metodología ágil ha crecido muchísimo con respecto a la tradicional. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que cuando nosotros gestionamos proyectos con altos niveles de variables e incertidumbres, nos lleva a que no podemos planificarlo al detalle al inicio porque tenemos muchas incógnitas. Sin embargo, eso no significa que tengamos que ejecutar sin programarnos o sin planificarnos, pero existe la metodología ágil, que es una metodología que nos permite fraccionar o iterar un proyecto según vamos avanzando y de esa manera no perder el tiempo en una planificación inicial cuando luego tenemos tantas incertidumbres durante su ejecución que sabemos que van a haber cambios a lo largo del proyecto. Entonces, si sabemos que van a haber cambios a lo largo del proyecto, no tiene sentido planificar en detalle al inicio, porque estamos perdiendo el tiempo y luego vamos a tener que estar modificando ese plan. Y por eso salió la metodología ágil. Y obviamente en industrias de tecnología, de innovación, donde hay muchas incertidumbres, porque hay desarrollo tecnológico, que siempre hay muchas incógnitas, pues ahí es donde surgió más que nada la metodología ágil. Sin embargo, la metodología ágil es aplicable a cualquier industria. En la industria farmacéutica la utilizamos un montón, en industria de educación se utiliza un montón, en ONG se utiliza un montón. ¿Por qué? Porque al final tú tienes muchos riesgos identificados o sin identificar, que de alguna manera tienes que planificar o orientar tu proyecto de una forma que sea adaptable ante esos escenarios. Bien. Un proyecto normal, estándar, clásico de toda la vida, consta de 5 fases o 5 etapas. Está la etapa iniciación, que es donde nosotros vendemos
nuestro proyecto, o sea, vendemos el porqué de nuestro proyecto, qué oportunidad va a explotar, o qué necesidad va a solucionar, o qué problema va a solucionar. Básicamente, el por qué debe existir nuestro proyecto y por qué tienen que invertir dinero y recursos en nuestro proyecto. Una vez que vendemos nuestro proyecto y que nos aprueban el proyecto y nos dan los fondos y la autorización para empezar a trabajar, en un proyecto tradicional existe luego la fase de planificación. La fase de planificación es una fase exhaustiva, muy exhaustiva, donde se va planificando todo, los requisitos, el alcance, el cronograma, los costes, los riesgos, los planes de acciones ante un riesgo, los recursos que vamos a utilizar, cómo vamos a comprar o adquirir recursos, básicamente cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a realizar los informes, básicamente todo se planifica a priori. Una vez que eso está planificado y aprobado, se procede a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, ahí lo que hay que hacer es un control, que es la cuarta fase, en donde, bueno, hay que ir asegurándonos de que el proyecto va evolucionando según las líneas bases de cronogramas, tiempos, riesgos, etcétera. Saber corregir el proyecto en caso de que empecemos a ver algún tipo de desviación. Y luego ver que obviamente los entregables que estamos haciendo están cumpliendo con los requisitos preestablecidos en la fase de planificación. Por último, cuando al final del proyecto se entrega el entregable, o sea, el producto o el servicio por el que estamos haciendo el proyecto, se valida con el cliente, se acepta, y ahí es cuando formalmente se reciben los pagos, se realizan los pagos, se cierran los contratos, se liberan los recursos y se hace la fiesta de celebración de que se acaba el proyecto, ¿no? Pero como ven, es un proyecto que tiene unas fases muy ordenadas. Esto lo puedes hacer cuando tú conoces muy bien cuáles son tus requisitos, tu alcance, y sabes muy bien cuáles son los riesgos que pueden ocurrir y estás planificado ante ello. Si tienes incertidumbres o incógnitas, esa planificación a priori se dificulta bastante. Entonces, la diferencia que hay entre un proyecto secuencial o tradicional y uno ágil es que el ágil no es lineal. El ágil hay dos formas de hacerlo. Fraccionando el proyecto en pequeñas etapitas que se llaman sprints, que lo hablaríamos en el curso, en donde cada etapa es un entregable pequeño o un entregable parcial de tu producto final, y cada sprint de eso se planifica como un pequeño proyecto. Pues luego está el iterativo, que es yo hago un proyecto a grandes rasgos, pero luego según voy ejecutando y voy teniendo más información, voy modificando ese plan y lo voy puliendo en base a lo que yo voy captando. Como ven, son dos formas muy diferentes de trabajar, la secuencial de la ágil, y cada una es buena para algo específico. Bien, una cosa cierta es que la ágil se puede utilizar en cualquier escenario, sin embargo, la secuencial o la tradicional no se puede utilizar en cualquier escenario. La secuencial o tradicional es más efectiva cuando en el fondo no hay ningún cambio en el proyecto, pero no sirve cuando hay cambios e incertidumbres. Sin embargo, la ágil no es tan efectiva con la secuencial en proyectos sin cambios, pero sirve. Y a la vez es muy buena y es la única opción cuando hay proyectos con cambios. Entonces, el ágil o la metodología ágil, digamos que es un poco más flexible y transversal que la secuencial. ¿Qué diferencias existen a la hora de escoger o de gestionar un proyecto de forma tradicional o ágil? Pues hemos estado en resumen, no voy a entrar mucho en detalle, pero voy a hacer una pincelada. En los proyectos ágiles, la estructura, como hemos dicho, es iterativa, mientras que en el tradicional es lineal, ¿no? El enfoque ágil es más fácil o más propenso, más apto cuando estamos hablando de pequeños y medianos proyectos. Proyectos de duración de hasta 6 meses, un año, más o menos. Mientras que los grandes es mejor la metodología tradicional. ¿Por qué? Porque al final, si tú vas iterando tu plan en un proyecto que dura 10 años, probablemente el alcance final y los presupuestos finales no tengan nada que ver con los iniciales. Por lo tanto, es bueno saber acotar un poco en qué tipo de proyectos es bueno. Cuando hablamos de requisitos, si los requisitos son dinámicos, es que yo no tengo muy claro qué me está pidiendo el cliente tampoco lo tiene claro, es mejor que lo hagamos ágil.
Si el cliente lo tiene muy claro qué es lo que quiere, pues a lo mejor el tradicional es mejor. Hay que tener en cuenta que los proyectos ágiles vas a hacer múltiples entregas de tu producto final. Por dar un ejemplo, en un proyecto tradicional tú no puedes entregar un puente o un túnel a mitad de camino, porque es un producto que no tiene ninguna funcionalidad, ¿no? Un puente a mitad hecho no te sirve para nada y un túnel mitad hecho tampoco, ¿no? Sin embargo, si tu producto se puede entregar por fases, una línea de metro que puedes ir entregando diferentes estaciones, una página web que puedes entregar diferentes funcionalidades, etcétera, etcétera, pues es más propenso a que sea una metodología ágil. Eso tiene un beneficio también, que es tú al entregar parcialmente tu producto o tu servicio al cliente, puedes obtener un mayor feedback y más seguido del cliente que puedes ir utilizando para adaptar las siguientes fases o los siguientes entregables. A su vez, eso requiere que tu cliente sea un cliente que esté más disponible durante toda la vida del proyecto, porque vas a necesitar su feedback de una forma un poco más frecuente que el tradicional. El tradicional solo te reúnes con él al inicio, fijas los requisitos y en base a esos requisitos tú planificas y luego te olvidas de tu cliente hasta que haces la entrega final. Y de por medio lo único que haces es reportes o informes de avance, pero no entregas producto. Por último, para tampoco dedicarle mucho tiempo a esto, la gestión de proyectos ágiles requiere un equipo más autónomo, porque es una gestión mucho más empoderada, en donde no hace falta hacer tanto seguimiento del equipo, sino más darle las pautas y las herramientas de cómo trabajar. Bien, como pueden ver, hay pros y cons, ¿no? Nada es perfecto, pero sin embargo, el enfoque ágil suele ser un poquito más flexible a manejar cualquier tipo de proyecto, mientras que el ágil puede ser un poco más estático y más rígido a la hora de escoger la metodología en un proyecto. Yo aquí pongo siempre estos 4 ejemplos porque el tipo de proyectos también nos dice un poco cómo se pueden planificar. Por ejemplo, si estamos hablando de la construcción de un puente no te pueden cambiar los requisitos o el alcance del servicio cuando estás ejecutando el proyecto, ¿no? O sea, no te pueden decir a mitad de proyecto que quieres el puente más alto, porque no se puede, porque es un producto que no permite cambio. Por otro lado, tenemos el desarrollo de un corazón artificial. Un corazón artificial tiene unos requisitos muy rígidos, porque o cumple esos requisitos o el paciente no vive. Sin embargo, como es una nueva tecnología, pues tienes muchas incertidumbres. Entonces podría permitirse hacer una gestión ágil de ello. Luego tenemos un nuevo modelo de iPhone, que un nuevo modelo de iPhone tienes una fecha límite muy fija, que es finales de septiembre, todos los iPhones salen en las mismas fechas, pero sin embargo tienes muchísima innovación tecnológica. De hecho, muchas veces nos damos cuenta que hay rumores de ciertas cosas que va a tener el iPhone, pero finalmente cuando sale al mercado no tienes ciertas tecnologías que se habían dicho que iban a tener, ¿no? En los rumores. Y eso no es porque los rumores se los hayan inventado, sino que están utilizando una metodología ágil en donde van adaptando el alcance del proyecto en base al desarrollo tecnológico. Entonces, a lo mejor inicialmente habían planificado poner una huella dactilar, un detector de huellas dactilares debajo de la pantalla, pero por dificultades técnicas deciden readaptar el diseño del iPhone sin incluir esa tecnología para poder acabar a tiempo. Eso es otra metodología ágil, ¿no? Tú adaptas el alcance del producto, tu proyecto, para cumplir con fechas. Y luego tenemos un modelo de Tesla, el último modelo de un carro de Tesla. Ahí, eso podría ser un proyecto híbrido, que también hablaríamos de ello durante el curso, que es parte del proyecto, lo gestionas de forma ágil, como puede ser la inteligencia artificial, el autopilot y demás sistemas informáticos que tiene el carro. Sin embargo, la parte de fabricación de carrocería, chasis y demás podría ser una metodología tradicional,
porque es muy conocido, no hay tantas tecnologías nuevas, ¿no? O sea, para que vean cómo proyectos de diferentes industrias, cómo cada uno tiene sus peculiaridades y cada uno puede ser gestionado de una forma diferente. Cualquier duda, pueden levantar la mano, pueden hablar por el micrófono, pueden escribirnos por el chat, lo que quieran, ¿eh? Eso sin ningún problema. Ahora al final vamos a hacer una sección de preguntas, si quieren hacer alguna pregunta, pero si quieren interrumpirme ahora en ese momento, bienvenidos sean. Entonces, nosotros, a la hora de seleccionar si utilizar una metodología ágil, deberíamos saber si son claros los requisitos, si hay nuevas tecnologías involucradas, si hay muchos riesgos sin identificar, si tenemos un equipo capaz, competente y autónomo disponible, y cuál es la criticidad de nuestro producto o servicio final. Eso lo explicaremos en detalle, pero no, hay una metodología también para seleccionar qué método vamos a utilizar para gestionar el proyecto, ¿no? Qué tips o qué hay que tener en cuenta en un proyecto que hay que identificar a la hora de saber cuándo utilizar la metodología ágil. ¿Cuáles son las ventajas de la gestión ágil? Que es muy fácil identificar las tareas, porque al saber cuál es el producto y saber cómo priorizarlo, es mucho más fácil identificar tareas para ir haciendo pequeños entregables que identificar las tareas para hacer un producto final. Es mejor cada mes, cada 2 semanas entregar algo que esperar 6 meses para entregar tu producto final. Es mucho más fácil encontrar errores, porque como estás entregando continuamente producto por fases o iterativamente, pues el cliente te puede dar feedback y te puedes ir corrigiendo según vas avanzando. Eso lo que significa que tienes una mayor retroalimentación de tus usuarios finales. La gestión ágil, como bien lo dice su nombre, es mucho más flexible, mucho más ágil a la hora de establecer objetivos, definir funciones, establecer tiempos. Básicamente, cualquier aspecto del proyecto es mucho más fácil cambiarlo que en una tradicional. También es importante saber que en la gestión ágil hay un mejor o un retorno de inversión mucho más rápido, porque tú no estás fabricando o gestionando un proyecto y que vas a cobrar al final su totalidad, sino que aquí, como vas entregando por fases, vas a cobrar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, puedes tener un flujo de caja mucho más saludable. Pero para ello, que es una ventaja y a la vez una desventaja, es que la gestión ágil requiere una mayor interacción, entre equipo y cliente. Como vas a estar haciendo pequeñas entregas que requieren validación y aceptación, pues vas a tener que interactuar con tu cliente y tú necesitas pues una disponibilidad un poco más constante de tu cliente que con la gestión tradicional. Linda, ¿cuál es la herramienta para seleccionar la metodología? Herramienta como tal no existe, pero nosotros en el curso lo que damos son unas pautas de qué parámetros, qué criterios ver dentro de un proyecto de cara a saber si es más propenso a tener una gestión ágil o tradicional. Por ejemplo, si hay tecnologías, si hay innovación, si hay un equipo de trabajo multidisciplinar, cuál es la estructura organizacional de la empresa, cómo es la disponibilidad de financiamiento del proyecto, si hay algún parámetro muy rígido o inamovible en el proyecto, como puede ser en el caso del iPhone con la fecha de entrega, pues una serie, qué tan propenso es tu producto de adaptarse a posibles cambios de requisitos, etcétera, etcétera. Nos damos unas pautas de qué radiografía hay que hacer del proyecto y en base a eso poder sacar las conclusiones. Bien, pues dicho eso, nuestro programa de gestión ágil de proyectos, que empieza el lunes que viene, es un curso muy orientado a la práctica. Bien, o sea, nosotros enseñamos metodologías y mejores prácticas, no nos dedicamos a enseñar teoría, porque nosotros pensamos que para enseñar teoría hay un montón de libros que se pueden comprar, y nosotros creemos que lo importante en un curso es enseñar las herramientas y ejemplos prácticos y casos reales en el que nosotros como profesores hayamos trabajado, de cara a que cada vez que salgan de la clase ya tengan un set de herramientas y conocimientos que puedan aplicar. Porque no sirve nada que nosotros les expliquemos la historia del ágil, quién fue el creador de ágil, etcétera, etcétera, porque eso en el fondo en su vida laboral no va a servir.
En realidad no va a tener una función. Entonces nosotros queremos orientar mucho esto a un set de herramientas y prácticas y buenas prácticas para que ustedes puedan ponerla en marcha según salgan de clases. Eso, o sea, la idea es que saquen el máximo provecho del tiempo que inviertan en este curso. El curso está dividido en 4 módulos. Tenemos un primer módulo, que es una introducción ágil, en donde explicamos más en detalle cuáles son las diferencias, cómo saber seleccionar la metodología ágil versus la tradicional, qué hay que tener en cuenta de cómo funciona de forma diferente la metodología ágil. Luego tenemos un segundo módulo, que son roles y liderazgo. Aquí hablamos un poco de los soft skills que también hablamos al principio, ¿no? Hablamos qué tenemos que tener nosotros como gestores de proyecto en una metodología ágil. La forma de gestionarlo es diferente. Entonces tenemos que saber un poco cómo manejar un equipo, cómo gestionar a los clientes, cómo establecer expectativas, cómo alinear expectativas, cómo comunicar, etc. Luego hay un tercer módulo, que es cómo iniciamos nosotros un proyecto ágil. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo definimos los requisitos? ¿Cómo definimos cuál es el producto mínimo viable? Y hablaremos de eso. ¿Cuál es el primer sprint? Ese primer mini proyecto dentro del proyecto ágil. Y para ello vamos a hablar de una herramienta muy potente que es el User Story Mapping. El User Story Mapping es una herramienta en donde nos ayuda a entender nosotros nuestro propio producto o servicio que queremos entregar y dividirlo en diferentes historias de usuarios. De esa manera tú vas priorizando las historias de usuarios, vas cumpliendo con cada una de ellas según vas ejecutando y de una forma iterativa vas incrementando el valor de tu producto o servicio. Y por último, vamos a hablar de la disciplina y escalabilidad, que es con todo lo que aprendamos de la metodología ágil, cómo podemos nosotros trasladar esa filosofía ágil y esa metodología ágil no solo a proyectos, sino a nivel organizacional. ¿Cómo podemos trabajar nosotros como empresa o como departamento de una forma ágil? ¿Cómo se extrapola todo esto que enseñamos de proyecto para que sea además escalable a operaciones, a la forma de trabajar en el día a día? Bien, entonces, cada módulo es una semana de trabajo y cada módulo tiene materiales de autoaprendizaje que nosotros los profesores hemos curado o hemos seleccionado que creemos que son relevantes para el alumno. De esa manera, ustedes leen este contenido o ven estos materiales y cuando van a la clase no van en frío, ¿sabes? Ya van habiendo precalentado, sabiendo de qué vamos a hablar, un poco el contexto y de esa manera hacer las clases mucho más constructivas y productivas. Luego, cada módulo, efectivamente, tiene unas clases en vivo de 2 horas académicas, son 1 hora y media de reloj. Esas clases en vivo son cada uno con un profesor, se puede interactuar, hay ejemplos prácticos, se puede chatear, se puede hablar, lo que quieran, una clase real. Y luego, si por algún motivo no pueden asistir o quieren repasar la clase, todas las clases se graban y se suben a nuestro campus virtual. Entonces, en ese campus virtual, que es donde tienen los materiales de autoaprendizaje y demás, pueden acceder al día siguiente y van a tener la clase grabada, que van a poder consultar cuantas veces quieran. Y luego, pues van a haber ejercicios, va a haber un test de autocomprobación por cada uno de los módulos, simplemente para afianzar conocimientos. Todo lo que se pregunta en los test de autocomprobación están en el contenido de las clases y de los materiales. Y luego hay una herramienta muy potente, que es muy exitosa en nuestros cursos, que es el un foro general de consultas, que es nuestro campus virtual tenemos, y de esa manera ustedes pueden preguntarnos cualquier cosa, compartir cualquier preocupación, pedir una opinión, compartir un caso real, desahogarse si quieren, lo que quieran. Entonces, en ese foro compartimos todos, entre alumnos y profesores, interactuamos y de esa manera hacemos que haya un poquito de networking y de intercambio de ideas. Entonces, estamos nosotros siempre encantados de poder participar con ustedes en el foro y resolver cualquier duda que tengan. La duración que hemos dicho son 4 módulos, un módulo por semana, o sea, un total de 4 semanas, y una estimación de unas 5 horas académicas por módulo. Eso incluye leer el material de autoaprendizaje, ver las clases, hacer el examen, un poco el pack de todo, pues son 5 horas académicas de dedicación a la semana. ¿Qué ventajas tiene hacer el curso?
Pues la ventaja de hacer este curso con nosotros es que tenemos un profesorado internacional. Tenemos el profesor Ulises, que trabaja en Panamá, me tienen a mí, que trabajo en España. Cada uno somos de ámbitos completamente diferentes, de industria completamente diferentes, con backgrounds completamente diferentes, y cada uno aportamos lo que nosotros hemos aprendido por las buenas y por las malas, ¿no? En nuestra experiencia. Entonces van a tener pues perspectivas de unos ángulos bastante diferentes que enriquecen mucho. Y lo que he dicho antes, nuestras clases son muy prácticas y orientadas a la aplicabilidad. Aquí no vamos a filosofar y ver la historia de la gestión de proyectos, no. Aquí vamos a explicar qué es la gestión ágil, qué herramientas hay y cuál es la mejor forma de utilizarla, para que ustedes puedan salir de cada clase y empezar a utilizarlas. Y por último, nosotros emitimos un certificado una vez que acaben el curso en conjunto con IESA. Entonces, un certificado acreditado que pueden utilizar para su currículum, para sus perfiles, para aplicar por un nuevo trabajo, una promoción interna, una forma formal y oficial de demostrar que han adquirido conocimientos en la gestión de proyectos ágiles. Bien. Los profesores somos yo, Andrés Gola, que soy Project Management Professional, que soy consultor en industria farmacéutica, que he trabajado en muchos países, que tengo experiencia en la gestión de proyectos tradicional y ágil en diferentes tipos de proyectos. Y luego tienen al profesor Ulises González, que es un auténtico experto en la gestión ágil, es consultor específicamente de gestión de proyectos ágiles, es profesor, es miembro de un montón de asociaciones y organizaciones y chapters de gestión de proyectos. Vamos, que van a disfrutar un montón la clase con el profesor Ulises. La verdad que yo estoy encantado con él. Casi siempre me uno a su clase porque es un placer verlo impartirlas. O sea que ese es el profesorado que van a tener. Y sin mucho más, dejamos abierto a cualquier pregunta que tengan. De todas maneras, si no surge nada ahora, nos pueden contactar a través de los canales que ha compartido Patricia en el chat. Pero bueno, estoy a plena disposición para que me hagan cualquier pregunta. Amigo Patricia. Muchísimas gracias, Andrés. A ti, Vamos a ver. ¿Alguna consulta? Les preguntamos nosotros a ellos. ¿Qué les gusta del programa? Tímido soy. Ay, tan callados hoy, sí, señor. Es importante que tengan claro, ¿no?, por qué quieren hacer el programa. Y sí, a mucha gente a veces nos hace preguntas de cuál es la diferencia, ¿no?, entre nuestro programa de gestión de proyectos y nuestro programa de gestión ágil de proyectos, ¿no? El programa de gestión de proyectos está mucho más enfocado a un proyecto tradicional, donde se explican todas las herramientas de gestión de proyectos. Sin embargo, en la gestión ágil, en el programa de gestión ágil, nos enfocamos a esas peculiaridades o esas herramientas claves que se necesitan para ejecutar de forma exitosa un proyecto ágil. Eso es mucho más enfocado a la gestión ágil y mucho más, como se dice, hands-on, ¿no?, para que sepan cómo llevarlo a cabo. Tenemos una pregunta, Andrés, por acá. Janet. Y otra cosa también, complementando lo que dices, Andrés, si me permites, antes de ir a la pregunta de Janet, Por supuesto. es que son cursos complementarios y los hemos visto por el comportamiento de los estudiantes, ¿verdad? Llevan uno y llevan el otro porque desean profundizar, empezaron con ágil y luego les gustó y quieren profundizar en gestión de proyecto y viceversa, ¿no? Entonces, es bien interesante eso que hemos visto a lo largo de estos años con los participantes en ambos proyectos, que entonces terminan complementándose los dos cursos. Gracias y disculpa esa interrupción. No, no, y de hecho todo el sentido, Patricia, gracias por comentarlo. Eso es, son cursos completamente complementarios y de hecho tenemos un índice de recurrencia, ¿no?, o de fidelidad en alumnos entre un programa y otro bastante alto. O sea que algunos deciden entrar por el tradicional y luego se interesan, porque como también tocamos un poquito de ágil, se interesan por el ágil, y otros empiezan por el ágil y luego quieren profundizar en ciertas herramientas y se van al otro curso. O sea que son
perfectamente complementarios. Y ya es necesario tener experiencia en gerencia de proyectos. No hace falta. Estos cursos están preparados para los dos tipos de alumnos. Gente con mucha experiencia que lo que quieren es formalizar sus conocimientos y ordenar sus conocimientos y sus prácticas, y gente que no tiene experiencia y quiere pues tener las herramientas necesarias para poder empezar a ejecutar, ¿no? Muchas veces digo yo que esto es como muchos deportes, como el tenis, el golf y demás, ¿no? Si aprendes mejor por tu cuenta, a veces es más difícil corregir las malas prácticas que si empiezas de cero sin idea con clases, ¿no? Que al final pues aprendes las buenas prácticas del principio. Pero perfectamente, si tengas experiencia poca, mucha o nada, el curso se adapta sin ningún problema. Gracias, Andrés. Vamos a ver. ¿Alguna otra consulta? Bueno, de verdad que estamos a la orden. Pueden escribirme directamente a mí con muchísimo gusto, o Andrés, andres.gol@uniquemia.com. También sé que Andrés siempre está, pero estoy completamente a la orden. Si tienen alguna consulta, duda, siéntanse en la libertad de verdad de hacerlo. También el proceso de inscripción lo pueden hacer en línea o lo pueden, si están en Venezuela, lo pueden hacer a través del IESA. Si están en, fuera de Venezuela, lo pueden hacer a través de la página web de Uniquemia. En la inscripción en línea, como les mencionaba, les voy a dejar en el chat el enlace para eso. Y sin más, aquí veo que dice Elizabeth, el webinar es gratis. El curso tiene una inversión de $265, si mal no recuerdo, ya voy a ver exactamente, $265 o euros, dependiendo de dónde estén, si están en América Latina o si están en Europa. Igual siempre los esperamos en estos espacios de reflexión, y tenemos estos webinars puertas abiertas, que son espacios informativos sobre programas específicos, y luego también tenemos otros webinars un poco de cara a lo que menciona Elizabeth, que son de contenido más hacia temas también que trabajamos y desarrollamos a lo largo de los cursos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrés, por compartir este espacio otra vez con nosotros, Muchas y gracias. esperamos verlos el lunes, ¿verdad? Eso espero. Así es. Anímense. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.